el episodio 60 de la serie Ciudad Lejana, emitido el lunes 4 de mayo, Alia y el pequeño Xian son secuestrados. Cuando el exmarido de Merim comienza a amenazar a Alia, Xian toma todas las precauciones para protegerla. Sin embargo, Alia se resiste a Xian para evitar romper su acuerdo con Boran y decide manejar la situación a su manera para no separarse de su hijo. Mientras tanto, Kaya, con el apoyo de Xian y Alia, se somete a una prueba de ADN para disipar sus sospechas sobre el bebé secuestrado. Al mismo tiempo, Muigan, que llega a la mansión, hace una peligrosa jugada para permitir que Merim se quede allí. Al percibir esta jugada, Sadakat decide intensificar sus sospechas. Mientras todo esto sucede en Albora, un peligro del que Alia no es consciente se está gestando. La invitación bien intencionada de Engin no es inocente y pone en grave riesgo tanto a Alia como a Xian Denise. ¿Podrá Xian mantener el control mientras intenta proteger a Alia? El episodio 60 de Usak Seir, Ciudad Lejana, no solo hace avanzar la historia, sino que también crea una atmósfera que desafía el mundo interior de los personajes, constreñiéndolos cada vez más dentro de un triángulo de confianza, traición y protección. En este episodio, el secuestro de Alia y el joven Xian se convierte en un punto de inflexión crucial, sacudiendo profundamente la columna vertebral dramática de la serie. La situación de Alia no es solo una amenaza física. Su distanciamiento de Xian para evitar romper su acuerdo con Boran revela la contradicción más significativa de su personaje. Quiere confiar, pero teme las consecuencias. En este punto, vemos que Alia no solo está escrita como una víctima, sino también como una estratega. Su intento de seguir su propio camino para evitar separarse de su hijo la distingue de los personajes femeninos dramáticos clásicos. Sin embargo, este mismo hacer lo que cree correcto la arrastra a un peligro aún mayor. Por parte de Xian, existe un tipo de tensión completamente diferente. El instinto de Xian de proteger a Alia comienza a transformarse en una necesidad de control. El aspecto más impactante de este episodio son los momentos en que el poder de Xian se pone a prueba. Presenciamos la vulnerabilidad de un personaje que cree controlarlo todo ante una amenaza invisible. El secuestro de Alia y del joven Xian no es solo una crisis para él, también es un punto de inflexión donde su ego y su liderazgo se ponen a prueba. La pregunta que surge aquí es, ¿puede Xian protegerlos de verdad, o solo cree que lo hace? La participación del exmarido de Merim añade una capa externa de amenaza a la historia. Su presencia demuestra que el pasado nunca queda completamente atrás. La lucha de Merim por conservar la mansión y la peligrosa maniobra de Muigan en este empeño aumentan significativamente el nivel de intriga en la serie. Muigan asume aquí el clásico papel de jugador en la sombra. Si bien sus acciones pueden parecer efectivas a corto plazo, preparan el terreno para una explosión mucho mayor a largo plazo. La intuición de Sadakat es uno de los recursos dramáticos más potentes del episodio. Es el personaje que presiente la tormenta que se avecina, incluso sin pruebas concretas. La decisión de aumentar la sospecha presagia enfrentamientos mucho más duros en episodios posteriores. La negativa de Sadakat a permanecer pasiva en este punto es un elemento crucial que acelera el ritmo de la historia. La trama de la prueba de ADN de Kaya transcurre en paralelo a la trama principal, pero su impacto irá en aumento. Esta línea de sospecha, construida en torno al bebé secuestrado, tiene el potencial de alterar por completo las relaciones entre los personajes. La prueba de ADN no solo revelará una verdad, sino que también podría crear un efecto dominó que impacte irrevocablemente la vida de muchos personajes. El proceso iniciado por la invitación de Engin es una de las trampas más importantes del episodio. El hecho de que esta invitación, aparentemente bien intencionada, sea en realidad parte de un plan, demuestra la fuerza con la que la serie juega con el tema de la apariencia frente a la realidad. El creciente peligro del que Alia no es consciente crea una constante sensación de tensión para el espectador. Se trata de una clásica narrativa de desastre inminente, pero está construida con bastante éxito. El final del episodio 60 de Usak Seir, Ciudad Lejana, debe interpretarse no solo como una ruptura en la estructura dramática de la serie, sino también como un punto de inflexión donde la narrativa cambia de rumbo. Esta escena crea una estructura donde todas las tensiones acumuladas hasta ahora estallan simultáneamente, y queda claro que los personajes han llegado a un punto sin retorno. Por lo tanto, para comprender el final, es necesario considerar no solo qué sucedió, sino también por qué sucedió ahora y en qué se convertirá después. El estado psicológico de Alia es crucial antes de la escena final. El peso de su acuerdo con Boran, la distancia que mantiene con Xian y su lucha por valerse por sí misma la llevan a un punto en el que es a la vez fuerte y vulnerable. Esta dualidad constituye la base de lo que sucede en el final. Porque mientras Alia intenta mantener el control, sin darse cuenta desactiva su escudo protector. Desea llevar a cabo sus propias decisiones alejándose de Xian, pero esta elección la arrastra a un peligro invisible.
Esta situación revela claramente uno de los temas más importantes de la serie, la delgada línea entre la libertad y la seguridad. La atmósfera creada por la invitación de Engin es uno de los elementos clave que intensifica la tensión psicológica del final. Todo lo que parece excesivamente ordenado, tranquilo y normal es, en realidad, un presagio de anormalidad. El silencio, las miradas y los pequeños detalles utilizados en estas escenas perturban al espectador a nivel subconsciente. Precisamente por eso, cuando ocurre el secuestro, se siente menos como una sorpresa y más como un final inevitable. El espectador presiente el peligro, pero la incapacidad de los personajes para reconocerlo amplifica la tensión. La puesta en escena del secuestro es particularmente destacable. El ritmo vertiginoso del suceso no deja margen para que los personajes reaccionen. Esta es una decisión consciente, ya que el objetivo no es la acción, sino enfatizar la sensación de impotencia. La incapacidad de Alia para llegar hasta su hijo constituye el núcleo emocional de la escena. No se trata solo del miedo de una madre, es también el momento en que un personaje pierde todo el control. Todo el equilibrio que Alia había construido hasta ahora se derrumba en esos pocos segundos. En este punto, el hecho de que el objetivo sea el pequeño Xian cambia por completo la dimensión del evento, porque ahora no se trata solo de Alia. Este es un mensaje directo a Xian: conocemos tu punto más débil. Esto demuestra que el secuestro no fue aleatorio, sino una jugada extremadamente planeada y estratégica. La pregunta más importante que surge aquí es: ¿quién está detrás de este plan y cuál es el verdadero objetivo? Cuando pasamos al lado de Xian, el impacto del final se vuelve mucho más profundo. El personaje de Xian se ha construido hasta ahora sobre el control, el poder y la protección. Sin embargo, este evento rompe su punto más fuerte, porque hay un momento en el que no puede proteger. Este es el mayor detonante que perturbará el equilibrio interno del personaje. La transformación que Xian experimentará con la noticia del secuestro afectará directamente el tono de la serie. Aquí surgen dos posibilidades diferentes para Xian. La primera es que Xian actúe como un líder frío y estratégico. En esta versión, analiza los acontecimientos, descifra al enemigo paso a paso y desarrolla una contramedida controlada. La segunda posibilidad es mucho más oscura. Un Xian actuando con ira, perdiendo el control y tomando decisiones sin pensar en las consecuencias. Considerando la estructura dramática de la serie, es más probable que veamos una mezcla de estas dos situaciones. Es decir, primero la ira, luego la estrategia. Esto llevará al personaje a un punto más complejo y peligroso. Uno de los escenarios más sólidos para futuros episodios es que este secuestro sea un cebo. Es decir, Xian podría estar siendo atraído a una trampa a través de Alia y el pequeño Xian. En este caso, el verdadero objetivo no es el daño físico, sino abrir la puerta a un plan mayor. Quizás este sea el comienzo de un proceso que perturbará el equilibrio de poder de Xian, destrozará sus alianzas o lo dejará aislado. Por parte de Alia, se espera una transformación mucho más interna. Es casi imposible que Alia vuelva a ser la de antes después de este suceso, porque ahora se convertirá en un personaje que luchará no solo por sí misma, sino también por su hijo. Es improbable que se haya mantenido pasiva durante el secuestro. Al contrario, podríamos ver a Alia reuniendo pistas, buscando oportunidades y esperando el momento oportuno. Esto la convierte en un personaje más activo en la historia. El papel de Engin es un punto de inflexión crucial. Si él es la pieza clave de este plan, la dinámica de poder en la serie cambiará drásticamente. Pero si solo es una herramienta, queda claro que hay un poder mucho mayor detrás de escena. Esta posibilidad sugiere que un personaje nuevo y más peligroso podría surgir en episodios posteriores. También es muy posible que la línea de amenazas que comenzó con el exmarido de Merim se fusione con este evento. En ese caso, todos los peligros aparentemente distintos convergerán en un solo punto, y la historia se volverá más compleja. La arriesgada jugada de Muigan y las crecientes sospechas de Sadakat podrían ser presagios de esta convergencia. Sadakat podría desempeñar un papel fundamental en este punto. Como personaje que actúa por intuición y percibe el trasfondo de los acontecimientos, es una de las pocas personas que puede descifrar el peligro que se avecina. Si actúa, puede afectar no solo el equilibrio dentro de la mansión, sino también el gran juego que se desarrolla afuera. Esto la transforma de una observadora pasiva a una jugadora activa. El resultado de la prueba de ADN de Kaya, por otro lado, es una completa bomba de relojería. El hecho de que este resultado surja justo en medio de la crisis del secuestro podría alterar todos los equilibrios de la serie, porque tales verdades importantes generalmente se revelan en los momentos más caóticos, y su impacto se amplifica. Esto lleva a una colisión de múltiples historias. Una de las posibilidades más llamativas es esta. Alia y el pequeño Xian podrían ser encontrados rápidamente,
pero las verdades reveladas durante este proceso desencadenan la historia principal. En otras palabras, el secuestro se convierte en un detonante, no en un resultado final. En este caso, el enfoque de la serie cambia de la operación de rescate a desentrañar la estructura más grande detrás de este evento. En un escenario más oscuro, el proceso de secuestro se prolonga. Alia sufre psicológicamente, Cian se vuelve cada vez más duro y se toman decisiones irreversibles durante este proceso. Esto cambia el tono de la serie a un punto más dramático y duro. Especialmente la posibilidad de una desaparición podría llevar la historia a un nivel completamente diferente. En conclusión, este final no es solo una escena de acción. Comienza un periodo en el que los personajes se ponen a prueba, las máscaras caen y los verdaderos rostros empiezan a revelarse. Para Cian, ya no se trata solo de proteger, sino de comprender quién es el verdadero enemigo. Para Alia, es más que una lucha por la supervivencia, se trata de recuperar el control. Y quizás la verdad más crucial sea esta. Este secuestro no revelará a los enemigos visibles, sino el verdadero poder oculto en su interior.